Adelante, abogado. Veo que el abogado tiene problemas con el audio, así que vamos a esperar un momento mientras él soluciona el problema. Les pedimos una disculpa. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, abogado, ahora le sí, escuchamos ahora sí con le un poco escuchamos. de retorno, pero le escuchamos. Permítanme. Buenas noches. Solo tenemos un poco de retorno, abogado. No sé si está conectado con dos dispositivos. Sí, me conecté al teléfono porque no escuchaba, no me respondían. Si puede quitarle el audio a uno de los dos para que le podamos escuchar y apreciar su presentación. Permítanme. ¿Ahí me escuchan bien? Perfectamente. Y estoy teniendo también problemas. Me acaban de cambiar la máquina y no me imaginé. No me imaginé que tuviese este problema. No voy a tener problema para compartir la pantalla, supongo, ¿verdad? No, no, adelante, puede compartir. ¿Lo tienen a la vista? Sí lo vemos, muy bien. Adelante, abogado. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Muchas disculpas. Me cambiaron. Bueno, esta computadora la que utilizo en el trabajo me la cambiaron y no me imaginé que iba a tener problemas con la cámara. No sé qué pasó y no sé, el audio al inicio no funcionaba también. Pero bueno, como mencionó
la Máster Oneida, mi nombre es Adrián Aguilar, tuve la dicha de compartir con ella cuando cursamos la maestría en Administración de Empresas con orientación en finanzas. Pero aparte nosotros, bueno, en mi caso, también decidimos complementar esos conocimientos con la carrera de Derecho y es en ese sentido que vamos a tratar de compartir algunos conocimientos básicos en este tema, tomando en cuenta que también tenemos conocimiento en la parte administrativa, digamos, que también es importante en este caso. Este es el alcance que esperamos tener. Es necesario que entendamos que hay una gran estructura legal. En Honduras se dice que tenemos más leyes que en cualquier otro país. No sé si era cierto, pero en definitiva, muchas veces incluso hacemos leyes y no nos damos cuenta que estamos contraviniendo otras. Pero en este caso es importante que entendamos los elementos básicos, que tengamos claridad al menos de esos elementos básicos, no que nos hagamos expertos en normativa mercantil, sino que entendamos, comprendamos esos elementos básicos para tomar mejores decisiones. Siempre la información nos ayuda para tomar mejores decisiones. Les digo esto porque desde mi experiencia, muchas veces al profesional, al tramitador, algunas veces, o al profesional del derecho que les puede asesorar, muchas veces no le interesa. La verdad, si usted le dice, bueno, ayúdenme a constituirme como comerciante o como sociedad, simplemente le pide los datos, acude con un notario, hace la redacción del documento y después lo que pueda pasar con usted, pues lamentablemente poco le interesa. Comencemos entonces diciendo que vamos a revisar algunos aspectos básicos y algunos permisos básicos que es importante que usted, o mejor dicho, debe tener en mente cuando se trata de formalizar una empresa en Honduras. Lo que les mencionaba como introducción, nosotros no tenemos una sola norma cuando se trata de formalizar una empresa. Hay muchas, dependiendo de cuestiones muy específicas, pero deben tener claro que nosotros nos tenemos que apegar al Código Civil y al Código de Comercio, como posiblemente se pensaría. Solo les voy a mencionar otra normativa que es la más palpable, reconociendo que hay otra. Por ejemplo, el decreto 145.018, que se llama Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Podríamos mencionar muchas cosas sobre esa ley. Cuando usted lee los considerandos de una ley, usted puede o no estar de acuerdo con lo que dicen los considerandos. Algunas veces usted va a ver que simplemente trata de un bla bla político, pero bueno, ese es otro tema. También tenemos el decreto legislativo 255.002, Ley de Generación de Empleo, Fomento de la Iniciativa Empresarial, Formulación de Protección a los Derechos de los Inversionistas. Muy largo el nombre, pero así se llama. Perdón, esta es la Ley de Simplificación Administrativa. Y la última es el decreto número 284, perdón, 2013. Esas son algunas de las normativas que han venido a modificar el Código Civil, el Código de Comercio, y que muchas han sido iniciativas de la empresa privada con el argumento de que se quiere simplificar o se quiere hacer más expedito y eliminar la burocracia, y que por esa parte todo nos puede parecer bien para poder hacer más expedito, poder constituirse como empresa, pero hay otros elementos ocultos ahí. Si nos volvemos filosóficos, podemos decir que la empresa privada que promociona esto le puede interesar eliminar la competencia desleal cuando usted no se formaliza, y ahí vamos a entrar en los beneficios y en las desventajas. Pues digamos que usted se convierte en una competencia desleal. Como beneficio, ya mencionaba por ahí la maestra Neida, pues hay obviamente algunos beneficios, pero va a depender de en qué momento usted decide emprender su proyecto. Los objetivos entonces es, en este caso, que nosotros conozcamos los pasos generales para formalización de la empresa, que analicemos el tipo de negocio, o sea, que más conviene constituir. Vamos a ver
de acuerdo al Código de Comercio, los tipos de empresa o sociedad que se pueden legalmente constituir. Diferenciar las tres formas en las que actualmente se puede constituir un negocio o empresa. Normalmente creemos que solo es ante notario público, pero por ahí vamos a ver dos formas más. Conocer requisitos específicos de formalización de una empresa, los documentos, dependiendo del trámite específico que debamos realizar. De acuerdo al Código de Comercio, en sus artículos 6 y 13, estas serían las formas básicas, y en azul les he colocado las que más se utilizan. No vendría el tema a hablar de las diferencias que hay entre cada una de ellas. Sí les puedo mencionar que es una evolución histórica del tipo de empresa. Para darle un ejemplo, alguien puede mencionar por qué la sociedad en nombre colectivo se da poco. Me parece que cuando llevé la clase en Derecho Mercantil se mencionaba un ejemplo, no recuerdo bien, pero tiene que ver con la evolución de la empresa. Y vamos a ver, cuando veamos los pasos, cómo usted sí tiene que tomar en cuenta algunos criterios que son muy personales míos, pero que tienen obviamente un argumento de qué tipo de empresa usted considera que debe ser la que mejor se adapte a sus pretensiones, digamos. Estos son los que están en azul, son los tipos de empresas que más se dan en nuestro país. Y sería otro tema hablar de las diferencias que hay entre cada uno de ellos, pero vamos a mencionar algunos cuando veamos el primer paso, que es elegir lo que más nos conviene. Como paso, yo considero que antes de constituirnos, debemos, como ya le mencionaba, elegir el tipo de empresa. Nosotros debemos elegir básicamente que son los tipos de empresa que más se puede ver en la práctica. Debemos elegir si nos constituimos como comerciante individual, si nos constituimos como una SDRL o como una sociedad anónima. Están las otras formas, pero ponencia vamos a hablar específicamente de ellas. Lo que usted tiene que preguntarse cuando va a decidir sobre cada una de estas, vamos a ver. Aquí está primero, constituirse como comerciante individual o como sociedad mercantil. Aspectos importantes que yo quise recalcar aquí, porque lo hice en función de cómo se siente uno o cómo es la incertidumbre de uno cuando tiene que tomar esa decisión. Y los aspectos más importantes que decisión de si constituirse como comerciante individual, como una SDRL, como una sociedad anónima, es, primero que nada, la responsabilidad subsidiaria y solidaria. Cuando usted se constituye como un comerciante individual, usted es responsable subsidiaria y solidariamente. Eso quiere decir que si su negocio no va bien y luego usted tiene que responder ante acreedores, no solo legalmente van a perseguir los bienes de su negocio, sino también van a perseguir los bienes personales que usted tenga. Cuando yo les hablaba de la evolución que ha tenido la empresa, y esta es una parte muy filosófica mía cuando estudié un poco la historia de cómo se fue evolucionando esta empresa, pues piensen ustedes que en algún momento valía mucho la palabra y valía mucho el honor. Entonces, digamos que posiblemente para usted o para otras culturas, a la gente le guste más hacer sociedad con alguien que monte una empresa en nombre colectivo, por ejemplo, donde la responsabilidad es también ilimitada. Pero lo que menos quiere ahora la gente es tener esa responsabilidad. Por eso las SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, tiene que ver también con esa manera de hacer negocios actual. Si me va mal en el negocio, recuerden que parte de los beneficios de que usted se formalice es que
puede obtener mejor acceso a crédito, pero hay otras herramientas o otros instrumentos que ahora utilizan para poder garantizar análisis de riesgo, entre otras cosas, ese tipo de deudas que usted puede adquirir cuando, o que no va a poder pagar cuando se constituye. La sociedad anónima o la SDRL, hay una diferenciación bien básica ahí. La sociedad anónima le permite a usted hacer transacciones con las acciones porque el capital está formado en acciones. Desde mi punto de vista, en la sociedad hondureña no funciona mucho porque nosotros, digamos, no cotizamos en el mercado bursátil de acciones y a pesar de que hay sociedades anónimas en nuestro país, muchas veces o la mayoría de veces son acciones, sociedades anónimas en familia. Hay mucho temor en nuestro país o quizá hay los empresarios quieren mantener el control de sus empresas. Y cuando constituyen las sociedades anónimas, a pesar de que el título de las acciones puede ser transferible, pues lo puede vender, normalmente no pasa. En el caso de las SDRL, pues se complica un poco más, tiene que haber, usted las partes sociales ya no se llaman acciones, tiene que haber un consentimiento de los socios y hay también un derecho preferencial de los socios cuando usted decide vender su parte o ya no quiere seguir en la empresa. Entonces, esas son parte de las diferencias que hay. Las SDRL pues también gustan mucho porque aparte de que hay responsabilidad limitada, no ilimitada, pues también, de acuerdo a nuestra cultura, se mantiene un poco más el control de la empresa. Otra de las diferencias que hay que tomar en cuenta es que la SDRL, usted la puede formar o puede existir bajo razón o denominación social. La razón que se forma con el nombre de uno o varios de los socios y la denominación que tiene que ver con la actividad que realiza. En el caso de la sociedad anónima, solo existe bajo denominación social, o sea, bajo la actividad que se realiza. La conformación del capital también es algo que usted tiene que tomar en cuenta, por lo que ya hablábamos, la forma en la que se divide, que en el caso de las SDRL es en partes sociales, se le llama así, y en el caso de la sociedad anónima es en acciones. Yo le agregaría, y parte de la experiencia que he tenido, muchas veces, y como ya les mencionaba, la empresa privada quiere que todo el mundo se formalice porque no le gusta que mucha gente esté vendiendo ahí en la línea, por ejemplo, y no pague impuestos. Entonces, parte de los objetivos ocultos de poder legislar para poder hacer más fácil la constitución de una empresa es que la gente pague impuestos, por ejemplo. Tenemos un sistema fiscal muy débil y eso sería parte del objetivo. La responsabilidad tributaria municipal. Ese es otro elemento que usted tiene que revisar. Fíjense que, y esto sí, con mucho dominio se lo digo, cuando usted empieza a formar empresas, usted, por ejemplo, ahorita se constituyó como comerciante individual. En algún momento, usted va a tener que hacer transacciones y le van a pedir permiso de operación y le van a pedir solvencia. Si usted tiene deuda con su empresa en la municipalidad y es dueño de muchos bienes, cuando usted quiere sacarlo solvencia, no basta con que usted pague las deudas que tiene por su empresa. Tiene que pagar todas las deudas que tiene a nivel personal. Si usted me lo pregunta, ¿esto qué significa? Bueno, que posiblemente a usted le convenga, entonces no constituirse como comerciante individual si usted es poseedor de bienes y de alguna manera tiene o tiene deudas o hace mucho tiempo no paga bienes inmuebles, servicios públicos. Solo algunas cosas que es necesario que usted sepa. En ese sentido, en la práctica,
cuando usted es dueño a título personal, como persona natural o como comerciante individual de un negocio, pero también es socio de una persona, de una sociedad como persona jurídica, yo no le puedo venir a, yo no le puedo negar a la persona jurídica, a esta sociedad, una solvencia, por ejemplo, solo porque usted a título personal, o sea, con su empresa, como comerciante individual, tenga deudas. Usted es socio de una sociedad, pero yo no puedo irme en contra del derecho que tiene su socio solo porque usted tiene deuda con otra empresa. Son algunos elementos que hay que tomar en cuenta y que si no los estoy explicando bien, pues al final en las preguntas y respuestas los podemos volver a retomar. Disculpen que estoy meneando el teléfono, pero un poco complicado no tener la cámara de la computadora. Un elemento muy importante que debemos entender es que para constituirnos no solo lo podemos hacer ante notario público. De acuerdo al artículo 14 de la Ley para la Generación de Empleo, se puede hacer de la siguiente forma: mediante notario público, como normalmente se hacía, mediante contrato privado firmado por los socios y cuyas firmas, eso sí, tienen que ser autenticadas por el notario, y según el decreto 145/2018, Ley de Apoyo a la Micro Pequeña Empresa, mediante mi empresa en línea. Pero también ese mismo artículo, esa misma ley de generación de empleo, en su artículo 5, si mal no recuerdo, menciona que mediante formulario, que sería lo mismo que hacerlo mediante mi empresa en línea, que básicamente cuando se meten los datos, lo que usted genera es un formulario. Vamos a entender un poco mejor esto. Son tres maneras. Usted le pasa los datos, que vamos a ver cuáles son los datos que le pasa al notario para que pueda constituir en escritura pública, ya sea como comerciante individual o como sociedad, o un contrato privado que firmen las partes y que después lo que tiene que hacer el notario es autenticar la firma, dando fe, obviamente, como ministro de Fe Pública, que esas firmas son las que corresponden a cada uno de los socios, o mediante formulario, que es lo que está promoviendo esta ley para la generación de empleo. Entonces ahora tenemos tres formas. Mediante formulario hay una desventaja, o mediante mi empresa en línea hay desventajas. Y se las voy a mencionar también cuando toquemos un poco lo del permiso de operación, y que es parte de la asesoría que muchas veces los abogados no dan o incluso desconocen. Usted no puede venir y hacer mediante mi empresa en línea, creo que mediante contrato privado sí sería posible, constituir una empresa, por ejemplo, para explotar minas, o para la venta y comercialización, para la comercialización de combustible, porque estamos hablando de negocios que necesitan requisitos especiales para poder ser aprobados y no le permite, o sea, usted tiene que tenerlos y ponerlos a disposición para que pueda ser autorizado. Así que si usted pretende poner un negocio comercial dentro de las actividades comerciales más comunes, estas otras dos opciones pues vienen bien, pero normalmente la gente no se complica, los empresarios no se complican cuando van a constituir una empresa, lo hacen ante notario público y eligen generalmente la sociedad anónima. Documentos y datos generales que debe proveer usted al notario si es para una escritura de comerciante individual. Por cierto, ahora, por si no lo sabían, también hay algo que para mí es contradictorio en el sentido de lo que usted entiende como sociedad. Existe la sociedad unipersonal. De acuerdo a esa misma ley, se modifica el artículo 1782
1789 del Código Civil. Y se establece la sociedad unipersonal. O sea que usted puede crear una sociedad. Cuando hablamos de sociedades, porque hay socios con un solo socio. Para mí algo contradictorio, pero bueno, hasta ahora, a pesar de que fui jefe de ingresos hasta hace pocos meses en la municipalidad de San Pedro Sula, nunca pude ver una sociedad unipersonal, o sea, alguien que sea constituido como SDRL o como sociedad anónima con un solo socio. Pero la ley le permite, si usted lo quiere hacer. Entonces, al notario, si usted quiere constituir como comerciante individual, usted tiene que presentarle los datos generales, DNI, RTN, nombre comercial, actividad principal y actividades principales y secundarias económicas a realizar. Esos son los datos que le va a pedir el notario y lo demás es relleno. O sea, ellos ya establecen ahí en los formatos que tienen. Si se trata de una sociedad mercantil, le van a pedir razón o denominación social, usted lo tiene que tener claro, DNI de los socios, RTN de los socios, capital mínimo, esto fue reformado en el artículo 5 de la Ley para la Generación de Empleo. Antes se establecía, o de acuerdo a lo que uno normalmente le enseñaban cuando llegaba a derechos mercantiles, el mínimo de capital que debe establecerse en la escritura societaria, y que para las SDRL son 5.000 empiras, para las sociedades anónimas son 25.000 empiras. Bueno, de acuerdo a esta ley, y que curiosamente dice el que se quiera pegar a esta ley, bueno, pero la ley existe y desde que existe usted ya tiene derecho a ella. Entonces, es voluntario que usted establezca el mínimo en su contrato societario o en su formulario que le va a dar legalidad a su empresa. Pero sí se recalca que si no se establece el mínimo, al menos debe establecer los porcentajes, obviamente. Y por último, establecer quién será el gerente y representante legal de la empresa. Eso es lo que básicamente le pide el notario para poderle elaborar la escritura pública. En el caso de mi empresa en línea, yo lo traje aquí porque no se puede desconocer que sí están legalizando, o al menos lo que se maneja es que llevan una buena cantidad de negocios formalizados. Algunas personas creo que utilizaron esta plataforma sin tener mucha conciencia. Yo quisiera que aquí sí tuviésemos conciencia de que antes de tomar la decisión de constituirse tiene que tener claridad de los elementos que antes mencionábamos. Y yo, desde el punto de vista personal, no solo lo haría pensando en la responsabilidad que tengo si me constituyo como comerciante individual o como sociedad, sino que desde el momento que usted se empieza a constituir, yo voy ante un notario público y establezco el mínimo del capital. Grandes empresas se constituyen con 5.000 empiras, pero hasta ese punto yo no tengo ni siquiera una proyección de mis ingresos. Pero cuando usted se mete a mi empresa en línea, todos esos datos usted ya los mete. Ahí le preguntan cuál espera que sean sus ingresos o su proyección de ingresos. Desde ahí usted ya está comprometido fiscalmente. Porque esos datos están enlazados, hasta donde he podido ver, con el SAR y con la Cámara de Industria y Comercio o con el IP, dependiendo del caso. Y es por eso que se le ha vendido a la gente que se le hace más fácil luego ir a sacar el RT en el SAR o luego irse a registrar al registro mercantil. Pero usted tiene que tener muy en cuenta que esto le compromete a sí mismo cuando usted va a declarar industria y comercio a las municipalidades, que es el impuesto que se cobra por las municipalidades para poder operar y poder recibir el permiso de operación. Entonces, antes de realmente constituirse, realmente tiene que tener como listo de estar en la zona de despegue de esa carrera que va a iniciar, porque fiscalmente después puede verse comprometido. Eso implica que tiene que pagar contador, aunque usted no tenga
ventas, usted tiene que declarar en cero, se expone a que a futuro le hagan auditorías, no solo el SAR, sino que las municipalidades le hagan reparos, le hagan ajustes, le establezcan multa, y desde ahí se le puede complicar todo el panorama. Pero bueno, hablando de mi empresa en línea, usted tiene que tener, de acuerdo a la misma plataforma, un correo electrónico, ya tiene que tener 21 años, que es la edad legal para poder suscribir contratos, DNI personal de todos los socios según el caso, RTN personal de todos los socios según el caso. Digo según el caso porque, como ya vimos, usted puede constituir una sociedad unipersonal. Recibo público que normalmente ustedes saben que se pide para poder identificar el domicilio. Los pasos, pues ingresar, registrar usuario y contraseña, ingresar datos generales de la sociedad, ahí le van a pedir los datos generales, describir capital e inicio de actividades, brindar datos de los socios, tiene que subir previamente, obviamente, previamente debe tener RTN ya los socios, brindar datos, determinar cláusulas de administración, ahí les despliega unas opciones, y especificar mecanismos de resolución de conflictos, también le despliega unas opciones. Si ustedes me lo preguntan, hay un tutorial en la web, en la misma página de mi empresa en línea, y les va desglosando paso a paso cómo tienen que ir avanzando en el proceso. Inscribir la empresa en el registro mercantil. Algunos podrían pensar que, bueno, si yo voy donde un notario y me hace mi escritura pública, bueno, o sea, mi empresa ya existe y ya soy legal, pero no, digamos que usted todavía está como gestándose. Tiene esa obligación, de acuerdo al Código de Comercio nuestro, que usted se registre en el registro mercantil. Y si usted me lo pregunta, es necesario porque es como una garantía de que de que su empresa realmente existe y usted tiene un registro, y ese registro ahí va a estar para dar fe de que en efecto así fue. Sabemos que los notarios llevan su protocolo y también es válido que ellos lleven su archivo, pero es una manera de estar mejor, de una manera mejor formalizada. Si usted se quiere inscribir en el registro mercantil, normalmente en las municipalidades de Tegucigalpa, perdón, en la Cámara de Comercio de Francisco Morazán sería, ¿verdad? Y de Cámara de Comercio en Distrito de Cortés, pues ahí se puede realizar. Y en las demás municipalidades, pues sí tienen que hacerlo directamente en el registro mercantil del Instituto de la Propiedad. Pero usted también se puede meter a la página y va a ver los requisitos. Usted tiene que tener escritura de comerciante individual, RTN y DNI del comerciante. Si hablamos de un comerciante individual, copia de recibo público. Sociedad mercantil, escritura de sociedad, RTN y DNI de los socios o socios, del socio socios, copia de recibo público. Normalmente se maneja que ya tiene que estar, cuando se va a registrar, ya debe llevar usted el RTN del SAR, pero en la práctica no se hace así y se acepta. Derechos registrales, de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Propiedad, hay derechos registrales que tienen que ir que usted tiene que pagar cuando se va a inscribir. El notario, por ejemplo, le hace la escritura pública, pero le advierte que usted está en la obligación de ir a registrar al registro mercantil esa escritura pública y tiene que pagar derechos registrales. De acuerdo a este artículo, son 200 lempiras si no se determina el monto dentro del contrato y si excede, pues es 1.50 por cada millar. Ahí también usted se mete a la página y en automático le hace el cálculo de la tasa registral. También ahí está el link en el que ustedes se pueden meter, y hay otro tipo de transacciones que se hacen en el registro mercantil y que también tienen una tasa que hay que pagar. Eso básicamente es importante saberlo. Aunque normalmente, no sé si, bueno, normalmente la gente le paga a un tramitador o a un abogado para hacer esto, pero yo creo que se puede hacer de manera personal. Solicitud de RTN en el SAR. Aquí sí ya es cuando yo les digo,
igual que cuando vas a tramitar su permiso de operación, usted tiene que llenar formulario. Este formulario se llama SAR 410 para persona, hay para persona natural, para comerciante individual y también para sociedad. Y usted tiene que tener claridad que ya se debe de formalizar de una manera más concreta. Les digo esto porque hay una gran cantidad de personas que, a pesar de que el SAR, por su debilidad de poder perseguir el delito fiscal, puede ser que en algún momento lo elija usted para irle a hacer una auditoría y usted ni siquiera lleve libros contables. Hay muchas personas que han ido a sacar su RTN y están declarando al SAR cantidades que no son las que realmente perciben como utilidades. Sin embargo, se arriesgan porque saben que el SAR no tiene la capacidad para perseguir a todo el mundo y hacer auditorías. Pero es importante que usted tenga claro, no importa aquí tanto los requisitos, ustedes ven, son sencillos: llenar formulario SAR, copia de ADN, copia de recibo público, escritura de comerciante individual, obviamente cuando es comerciante individual, copia de DNI, copia de recibo público. Y en el caso de las sociedades sí se vuelve, hay algunos datos que hay que dar, pero usted tiene que tener en cuenta que en estos formularios o en esta fase, usted ya se convierte en una persona que está declarando o que debe proyectar que su empresa va a iniciar una vida, y que obviamente si va a iniciar vida es porque va a generar ingresos, y al Estado obviamente le conviene que usted genere ingresos para que se los declare y pueda sobrevivir el Estado. Dentro de los requisitos, cuando se trata de persona jurídica, obviamente está a llenar el formulario SAR 410 para personas jurídicas, documento que acredita la constitución, obviamente, del contrato societario, fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o carnet, dependiendo del caso si los socios son nacionales o extranjeros, fotocopia del documento nacional de identificación, pasaporte o carnet de residencia. Los administradores de hecho y de derecho, hay algunos administradores que son de hecho, porque puede ser que legalmente no figuren en el contrato societario como quienes realmente tienen las facultades, pero que sean los que realmente toman decisiones, y por eso es importante que estén ahí, que en la práctica nadie los va a poner. Generalmente siempre se ponen a los administradores de derecho. Fotocopia del documento nacional de identificación, pasaporte, carnet de residencia del socio persona natural, número de registro tributario nacional en el caso de ser un socio persona jurídica, es decir, puede ser que usted esté constituyendo una empresa con varios socios, con varias personas naturales, pero también puede ser que dentro de esa sociedad también vaya una persona jurídica o otra empresa metida como socio. Normalmente en las sociedades anónimas se da eso porque hay una empresa que puede comprar una cantidad de acciones y ser incluso socio mayoritario. En caso de ser un socio de persona jurídica extranjera, sí hay un poquito más de complejidad porque el documento que acredita la existencia de esta persona tiene que venir incluso apostillada, que es un mecanismo de autenticación que se da de acuerdo al convenio con la Haya para que un documento que viene del exterior tenga validez en nuestro país. Pero ese es otro tema. Original y fotocopia del documento que acredite su dirección exacta, que como ustedes deben saber, siempre por lo general se pide un recibo público. Entonces, hasta ahora, si nosotros recapitulamos, podemos entender que como elementos básicos o como pasos básicos para formalizar una empresa, primero debemos elegir el tipo de empresa que queremos formar. Tenemos que estar conscientes que si formamos si nos constituimos como comerciantes individuales, hay un elemento fundamental ahí en cuanto a la responsabilidad que asumimos con nuestros acreedores o con cualquier problema que se pueda dar, ya sea que se quemó algo o le causó un daño personal a alguien, le cayó un bloque en la cabeza a alguien y lo mató, todo ese tipo de cosas. Cualquier cosa que pase, somos responsables
subsidiaria y solidariamente. Posteriormente, pues, constituirnos con ya sea con el notario, mediante formulario, mediante contrato privado, o mediante se emprende, lo mismo que formulario. Ya se me fue el nombre. ¿Alguien que me retroalimente? ¿Cómo se llama la plataforma en la que nos podemos meter para constituirnos? ¿Es en línea totalmente? Mi empresa en línea. Mi empresa en línea. Gracias, gracias. Bueno, posteriormente a eso, pues, el registro tenemos que registrar nuestra empresa en el registro mercantil y luego solicitar en el SAR el RTE del comerciante individual, persona natural o sociedad. Si ustedes se fijaron, también decía persona natural en el SAR porque obviamente toda persona, por el simple hecho de vengar, generalmente en las empresas le piden RTN. Entonces, pues es en el SAR usted como persona natural, no como comerciante individual, sino que como persona natural también va a solicitar su RTN. Ahora, muchas personas consideran que una vez que se registran en el registro mercantil, valga la redundancia, y ya tienen su RTN, ya está bien todo. Pero no es así. Y algunas veces hay que entender la frustración. Usted puede comenzar a operar y de repente llegan policía, no solo policía municipal, llega policía nacional, por ejemplo, cuando usted decide poner un restaurante o poner un chupadero, dicen algunos, pero bueno, poner un negocio en el que usted venda bebidas alcohólicas. A usted posiblemente lo pueden llegar a cerrar. Porque, aunque nos guste o no, de acuerdo a la ley de municipalidades, estamos en la obligación de pagar el impuesto de industria, comercio y servicio y el impuesto personal, incluso ser retenedores del impuesto personal cuando tenemos, creo que 5 o más empleados. Entonces, aparte de la carga que va a empezar a pagar usted en el SAR, aparte de eso, también tiene que empezar una lucha con otro tipo de licencias o permisos, porque no solo se trata del permiso de operación, no solo trata de impuesto personal. Vamos a ver ahí que hay otro tipo de licencias, autorizaciones que hay que sacar y por las cuales hay que pagar dinero. Y cuando usted va sumando todo esto, posiblemente en algún momento se arrepienta de haber formalizado su empresa, pero la verdad es que sí es importante hacerlo. Si en la medida que todos en esta sociedad lo hagamos, vamos a tener una sociedad más justa, pero es necesario que usted lo analice. En el caso del permiso de operación, pues lamento decirles, ya que fui jefe de ingresos de la municipalidad de Empero Sula, pero esto no tiene que ser así en todas las municipalidades. Es mentira si alguien les dice que el permiso de operación les va a salir en poco tiempo. Por experiencia les digo que cuando menos se van a tardar 6 meses. Y algunas veces puede ser más tiempo. Pero ese es otro proceso que ustedes comienzan o que todos tenemos que comenzar cuando queremos estar totalmente formalizados, sin mencionar otros trámites que hay que hacer. Esta es la sprint de pantalla de la municipalidad de Empero Sula. Esto va a variar de acuerdo a la municipalidad. En otras municipalidades puede ser manual, pero en este caso el proceso es bastante digital. Licencias.samperosula.hn, a ese link tiene que entrar y ahí ustedes comienzan ese proceso. Primero tienen que registrarse porque se les va a dar un usuario y contraseña. Les piden que lean bien los requisitos, que llenen un formulario único, que esperen las notificaciones, que preparen y entreguen la documentación requerida. Quiero decirles que hay mucho profesional o tramitador, no solo profesional, sino tramitador,
que asesoran mal a la gente y no entiendo por qué, porque se dedican mucho a eso. Y cuando usted saca un permiso de operación va a depender también de la actividad económica. Al SAR le interesa que usted tenga utilidades. En base a utilidades, usted va a aportar al Estado. Pero en el caso de las municipalidades, nos apegamos a la ley de municipalidades, incluso a la ley de policía. Y si usted quiere tener un negocio en una determinada zona, posiblemente le van a decir que no. Entonces, cuando alguien viene y le cobra, porque le dice que le va a cobrar 10,000 empiras por sacar un permiso de operación, pero se trata de una gasolinera, por ejemplo, posiblemente la gasolinera ahí donde usted la quiere poner no sea factible. Si se trata de una venta de bebidas alcohólicas, posiblemente esté a la par de una escuela y de acuerdo a la ley de policía, eso no es factible. Son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Vamos a acelerar porque miro que el tiempo está corto. Estos son, en el caso de que usted vaya a solicitar por primera vez el permiso de operación, estos son los requisitos, porque luego tiene que renovarlo año con año y ya es más expedito, pero estos son los requisitos que hay y que obviamente tiene que ver mucho con, antes se pedía contrato de arrendamiento, ahora no, entre las mejores que se ha hecho, pero tiene que usted hacer una declaración jurada y ahí vamos nuevamente. ¿Quieren que les diga por experiencia propia? La mayoría de las empresas, la mayoría menos, no declaran los ingresos que son. Si los declararan, las cantidades que tendrían que pagarle a la municipalidad serían enormes. Así que la mayoría se arriesga. La municipalidad está en el derecho de hacer la auditoría fiscal, pero solo le puede hacer auditoría. Entiendo que el SAR también así lo hace. Por 5 años, de 5 años para atrás. Entonces la gente mejor se arriesga, pero la multa es grande. Si usted le hace un ajuste, usted solo declaró 1 millón, pero usted vendió 10 millones, entonces a usted le hacen un ajuste de 9 millones y en ese ajuste le hacen el cálculo de cuánto debió pagarle a la MUNI. Y si, por ejemplo, le salen 250,000 empiras o 500,000 empiras, la multa es igual a ese valor, o sea que usted va a tener que pagar 1 millón de lempiras de una vez. Para los que manejamos un poco o mucho las cuestiones financieras, esto puede significar por usted caer en iliquidez, porque nunca lo tomó en cuenta. Hay muchas cosas aquí que decir en este aspecto. Aquí usted tiene que escanear todos los documentos, normalmente le piden el copia de la escritura, RTN y los socios, casi normalmente los mismos documentos, no lo voy a mencionar mucho por el tiempo. Aquí se los muestro. Copia de RTN, representante legal. Muchas veces se pide solvencia, representante legal y copia de recibo de bienes inmuebles o servicios públicos. Hay otro problema también, cuando usted todavía o nunca se ha constituido o sacado permiso de operación, la MUNI usted todavía no tiene un registro de contribuyente municipal y tiene que llenar otra forma en la que usted pone sus datos personales para poder ya tener, para que le asignen ya un RMC, se le dice. Este es una licencia de operación o en el sistema más o menos así se mira cómo va el proceso. Rótulos, industria, comercio, justicia municipal, turismo. Es un proceso bien engorroso a veces, dependiendo del tipo de negocio. Si son restaurantes, por ejemplo, tiene que tener incluso aprobación de turismo. Si son talleres, también pasa por medio ambiente, si es gasolinera. Depende del tipo de negocio. Por eso usted tiene que asesorarse bien antes de hacer gasto. Hay gente que llegaba, por ejemplo, a mi oficina y ya habían pagado arrendamiento o habían firmado un contrato de arrendamiento por 1 año y definitivamente ahí donde quería poner el negocio no era factible. Entonces hay que asesorarse bien y quizás es un poco más complicado en la municipalidad. Esta es una licencia de operación de negocio. Esta licencia de operación municipal perdón, aquí quise poner un poco los problemas que usted puede tener si por ejemplo, no paga. En la práctica no se da, pero se supone que con 3 meses de cuota vencida se le puede cancelar el permiso de operación. Lo que les mencionaba, el uso de suelo en relación a la significación le puede hacer que le cancelen el permiso de operación porque posiblemente no es compatible con su giro comercial. Y hay mucha gente que se enoja con eso, pero así es.
hay una zonificación. Ustedes han visto que mucha gente pone denuncia porque en algún momento alguien tiene una bulla enorme a las 3 de la madrugada y algunas veces puede decir, se le dio permiso de operación, y fíjense que son cosas que pasan. Cuando solicitaron el permiso de operación, lo solicitaron como restaurante. Normalmente un restaurante debe operar hasta las 11 de la noche. En ningún momento dijeron que iban a poner discoteca. Entonces ahí se les tiene que cancelar el permiso de operación. Algunas veces lo hacen incluso con complicidad de muchos empleados municipales que les dicen, mira, así no le va a salir el permiso, sáquelo de esta forma. Y obtienen lo que quieren, porque muchas veces incluso esos permisos son indispensables para que las agencias bancarias les den crédito. Cuando reportan un giro, lo que les decía, si reportan un giro de negocio distinto, también se les puede cerrar y se les sigue un proceso largo, pero puede tener problemas. Otro problema que a mí en lo personal también me parecía un dolor de cabeza es la licencia de rótulos. Incluso si usted no tiene rótulos, tiene que hacer una declaración jurada de que no tiene rótulos y tiene que mandar fotografías del negocio, unas panorámicas donde se mire la frente, la parte frontal de su negocio, y en efecto demostrar que no tiene rótulos. Y si lo tiene, hay algunos parámetros de acuerdo a los metros cuadrados de rótulos que tiene y a otras cuestiones específicas, usted va a tener que pagarle a la municipalidad también por el uso de rótulos. Aparte de eso, a usted la municipalidad le autoriza los libros. Si usted viene y es acucioso, se va a dar cuenta que de acuerdo a la ley, por el momento del empleo, si usted lo interpreta, esa ley le está diciendo que usted no debería ir a que le autoricen libros. Pero hay cuestiones ambiguas, hay cuestiones subjetivas que quedan ahí en la actualidad. La gente pareciera que prefiere no arriesgarse o por desconocimiento, prefiere siempre ir a la municipalidad. A usted le cobran por llevar esos libros, usted los lleva a la municipalidad y tiene que llevarlos foliados y le cobran 5 lempiras por cada hoja. Empresas como Prima, por ejemplo, de las que yo he visto, llevan hasta 16,000 hojas, 80,000 lempiras, que es el recibo por 80,000 lempiras que se les da, o sea, gasta bastante. Pero empresas pequeñas, obviamente, en esos libros tienen poco movimiento y no pagan mucho, pero sí son 5 lempiras por hoja que tiene que pagar. Entonces aquí vemos que no solo es el permiso de operación, que no solo es licencia de rótulos, sino que también autorización de libros contables. Y para terminar, y que comencemos ya la ronda de preguntas y respuestas, de acuerdo al tipo de negocio, como les mencionaba, usted tiene que sacar una licencia ambiental. Si usted quiere poner una empresa que fabrique cigarrillos, va a tener que sacar licencia ambiental. Si usted quiere poner una cosmética, una empresa cosmética, normalmente los cosméticos son químicos, de acuerdo al ARSA, usted tiene que sacar licencia sanitaria. Si usted quiere que yo le dé que se le dé un permiso de operación para transporte, normalmente va a tener que llevar una constancia de permiso de explotación de la unidad. Entonces se vuelve un proceso engorroso. Permiso de explotación de la unidad para poder obtener el permiso. Si quiere operar negocio financiero, va a tener que tener una autorización de la Comisión Nacional de Banco de Seguro y también del SAT. Los dos se exigen para poderle dar el permiso. Y esto tiene que ver con la ley de lavado de activos y otras normativas que si nos comenzamos a hablar de eso, nos podríamos llevar mucho. Pero con esto les digo que tenemos que entender que no se acaba todo cuando nosotros nos constituimos delante del notario, nos registramos en el registro mercantil y obtenemos el RTN del SAR. Si realmente nos queremos formalizar, todavía tenemos que superar este proceso que es municipal y que de acuerdo al tipo de negocio se puede volver bien engorroso. Hay personas que necesitan ese permiso de operación para sacar créditos, no les paga un contratista o no cierra un trato un contratista, hay contratos millonarios si no llevan ese permiso de operación. Entonces el permiso de operación de alguna manera lo necesita usted para muchas cosas. Licencia para operar empresas de seguridad. No se le da ese permiso de operación si usted no trae una constancia de la Secretaría de Seguridad. Y en la Secretaría de Seguridad no le dan el documento si usted no lleva una solvencia municipal. Y ahí es donde muchas veces en la práctica me tocó atender casos en los que la gente quería pagar, quería sacar su solvencia, pero
como estaba constituido como comerciante individual, no bastaba con que pagara los recibos por los ingresos proyectados de industria de comercio. Resulta que tenía tal vez una deuda de 2 millones de lempiras por no pagar hace 20 años una propiedad o varias propiedades. Y en ese momento se le pueden apagar varios sueños. Esa es la importancia de estar bien asesorado. La asesoría va a depender de cómo usted cuenta la historia, de realmente qué es lo que usted quiere hacer, a dónde lo quiere hacer. Por eso es muy importante tener claridad de esto. Siento que fui un poco acelerado. No sé cómo estamos ya con el tiempo, Neida, pero si hay algunas preguntas o todavía hay tiempo para algunas preguntas, estoy a la orden. Si alguien tiene alguna consulta, puede habilitar el micrófono o dejar la consulta en el chat y con gusto la leemos para que el máster Edwin pueda contestarla. Pues yo creo que todo quedó claro, máster. Tiene el micrófono silenciado. Perdón, si todo quedó claro, pues entonces muchas gracias. Aquí Estamos a la orden. Sí, alguien sí, sí. pregunta, dice si alguien de Guatemala quiere poner negocio de cosméticos, traer el producto de Guatemala, ocupa un socio en Honduras. Eh, Fíjese que, de acuerdo a lo que yo recuerdo, va a depender del tipo de empresa, porque de acuerdo a Código de Comercio, si mal no recuerdo, si lo hace como comerciante individual o como persona natural, no debería tener problemas. En sí la pregunta es por traer eh, cosméticos de Guatemala o por el hecho de ser extranjero. Porque Yo el extranjero puede hacer negocios aquí. para RTN, para constituirse, dice. Sí, se le pide el pasaporte o carnet de residencia, pero sí puede hacer negocios aquí. Ahora, de acuerdo a la sociedad, sí, por ejemplo, no recuerdo en este momento bien, pero creo que el extranjero cuando se conforma una sociedad, me parece que no puede ser socio mayoritario, me parece, pero les soy honesto, no tengo a la mano ese dato, pero sí, sí puede hacer negocios a título personal o en sociedad, no necesita estar en sociedad. Aquí puso también qué ocuparía, dice, no ocupa socio, él puede como comerciante individual. ¿Sí? No, también preguntó qué más ocuparía, dice que si no ocupa socio, él puede como comerciante Sí, individual. se escucha. Sí, sí se escucha. Miro pausar. Sí, le escuchamos más. Sí, 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 no hay nada que diga que no puede hacer negocios en un extranjero en nuestro país. Y sí, les soy honesto, voy a tener que revisarlo. Sí recuerdo que cuando se trata de sociedad de responsabilidad limitada,
en mi computadora se desconectó. ¿Aquí me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, en ese caso sí, si mal no recuerdo, hay normativa que implica que no pueden ellos tener o ser los socios mayoritarios o tener el máximo de acciones, por ejemplo, en una sociedad anónima, pero les soy honesto, en esa parte tendría que revisarlo, no lo manejo de memoria. Pero de que pueden hacer negocios y no necesitan venir y hacer una sociedad para hacer negocios como comerciante individual lo pueden hacer. Listo, muchas gracias, Máster. Yo creo que ya no hay A más, mí, a mí me más quedó, consultas. a mí me quedó una pregunta. El, el público de esta capacitación es libre o es un público específico? ¿Cómo así? No sé si compartieron el link. Cuando estaba queriendo elaborar la presentación, me preguntaba, bueno, esto es para estudiantes de secundaria, esto es para estudiantes universitarios, esto es para personas del libre que se conectaron al link, porque a veces tiene que ver eso, o eso es muy importante para poder elaborar un material de acuerdo al, al target, o a la meta que se tiene. No, el webinar fue creado para que fuera libre, para que cualquier persona que tuviera el link pues, se inscribiera. La idea es que las personas que se inscribieron son personas que están con un emprendimiento y que quieren legalizar la empresa. Ah, bueno. Bueno, estamos a la orden. En la parte de permisos de operación, obviamente, porque fui jefe de ingresos del municipio de San Pedro Sula, estamos con la capacidad de dar la mejor asesoría posible, gratis, y ayudar a cualquier persona que quiera saber. Y lo digo porque me cansé de ver muchas personas que llegaban a mi oficina con problemas de que les habían cobrado mucho dinero y al final no se les podía dar un permiso de operación porque fueron mal asesorados, eh, porque la persona que les cobró no sabía o porque simplemente no le importaba estafar. Así que en esa parte especialmente tenemos mucha experiencia y estamos a la orden. Listo, muchas gracias, Máster. Entonces, si no hay más preguntas, pues esto sería todo. De parte del Centro de Capacitaciones y Emprendimiento, le agradecemos al máster por su tiempo y dedicación en este webinar y gracias a todos los que se conectaron también y pudieron aprovechar de este conocimiento del máster. Feliz noche y les esperamos en futuras capacitaciones. Feliz noche.